Hola, buenas tardes. Estamos en el Hospital General de Valencia y hoy me encuentro con el jefe de servicio de endocrinología y profesor titular de la Universidad de Valencia, el doctor Carlos Sánchez. Juan, hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. Bueno, pues quería plantear una serie de preguntas en relación a las estatinas y mi primera cuestión sería, según su opinión, ¿cuál es una situación de libro para el uso preferente de estatinas? Una situación de libro, una situación en la que obligatoriamente, diríamos, un paciente necesitaría estatinas sería en aquellos pacientes que han tenido ya un evento cardiovascular a nivel cardíaco, a nivel cerebral o a nivel de vascularización periférica, en los cuales necesariamente las cifras de colesterol tienen que ser tan bajas como sea posible y para lo cual necesariamente necesitan tratamiento con estatinas. ¿Y una situación clínica habitual donde no haya consenso para el tratamiento con estatinas? ¿Cuál sería? Bien, se ha pasado, como ocurre muchas veces en medicina, desde una situación en la que se comienza a dar el tratamiento con un fármaco a una situación en la que prácticamente había que dar el fármaco para todo el mundo, porque no solo desde el punto de vista cardiovascular, sino desde el punto de vista de otras enfermedades, como el Alzheimer, como incluso el SIDA, pues tenían ciertos beneficios. En estos momentos, digamos que estamos en un punto intermedio e incluso hay situaciones en las cuales hay un debate científico bastante relevante en relación con la necesidad o no de dar estatinas. Un dato, por ejemplo, sería situaciones de prevención primaria, es decir, aquellos pacientes que no han tenido ningún evento cardiovascular aún, que tienen unas cifras de colesterol moderadamente o ligeramente elevadas. ¿Cuál es el beneficio de un tratamiento con estatinas? De bajar lo máximo posible el colesterol, sobre todo si la expectativa de vida es corta. En esos casos, pues, como digo, hay bastante debate e incluso hay quien dice que en determinadas situaciones pues, bajar más el colesterol no tendría mayor sentido. Y según usted, ¿qué criterio debería primar en un paciente con factores de riesgo a la hora de recomendar la instauración de un tratamiento con estatinas o no? ¿Cuál sería el criterio más importante como factor de riesgo? Bien, el paciente con un problema cardiovascular ya, que tiene teóricamente una arteriosclerosis producida por una serie de factores de riesgo, en los cuales el colesterol es lo más importante, el factor determinante a la hora de instaurar un tratamiento con estatinas es básicamente el colesterol LDL. El colesterol malo, que llama la gente popularmente, es el que nos basamos fundamentalmente para instituir un tratamiento con estatinas en un paciente que ha tenido un evento cardiovascular. Y desde el punto de vista de la farmacoeconomía, ya en la situación que ahora nos ocupa, en la prevención primaria de un paciente con factores de riesgo, pero con un nivel de colesterol normal, ¿sería adecuado tratar con estatinas o sería mejor buscar otro grupo farmacológico? En ese debate que nos ocupa del tratamiento o no en prevención primaria, en ese colesterol cuanto más bajo mejor que se ha dicho, pues igual como en prevención secundaria está claro, pues en prevención primaria quizá hay más debate en ese sentido y fundamentalmente interviene últimamente un tema económico. ¿Vale la pena, entre comillas, gastarnos el dinero buscando una reducción de colesterol en una persona que no tiene un gran riesgo por sus características, porque no ha tenido un evento cardiovascular previo y hasta cuándo hay que bajarlo? En cualquier caso, si decidimos bajar las cifras de colesterol, el grupo terapéutico hipocolesterolemiante más costo efectivo es la estatina frente al resto de hipolipemiantes. Con lo cual, en aquellos pacientes en los que optásemos por tratar con estatinas o tratar con un fármaco para bajar sus cifras de colesterol, claramente, desde un punto de vista farmacoeconómico, tienen que ser estatinas. ¿Y alguna estatina frente a otra? Es decir, ¿alguna compensa más añadir al tratamiento de un paciente en prevención primaria en este caso? ¿O deberíamos, o sea, cuál, de primera generación, de segunda generación, qué estatina se usaría por costo-efectividad? Bien, primero, una vez establecido el criterio de utilizar una estatina, porque aunque sea prevención primaria, hemos decidido que esas cifras de colesterol LDL son inaceptables y que por lo tanto el paciente se puede beneficiar de un tratamiento con estatinas, pues tenemos varios tipos de estatinas, desde las más antiguas hasta las más modernas. Lógicamente, tanto desde el punto de vista de los efectos secundarios como desde el punto de vista de la eficiencia, no solo reduciendo las cifras de colesterol LDL, sino reduciendo otros parámetros lipídicos e incluso no lipídicos relacionados con la arteriosclerosis y con las enfermedades cardiovasculares, las últimas siempre son mejores, pero intervienen siempre el criterio económico. Desde ese punto de vista, hay unas estatinas que farmacoeconómicamente tienen más beneficios que otras para reducir el colesterol con un precio relativamente asequible. Y digamos que, por ejemplo, ahora instauramos ese tratamiento farmacológico a un paciente
¿vale? Que tiene en prevención secundaria. Estos pacientes en su seguimiento se observa una mejora, una mayor supervivencia. Evidentemente, hay numerosos estudios. La duda la podemos tener en prevención primaria, como hemos comentado, pero en prevención secundaria hay numerosos estudios que con todos los tipos de estatina han ido demostrando progresivamente, conforme la estatina en cuestión pues lleva tiempo comercializada, pues han ido demostrando, incluso precomercialización, han ido demostrando que el tratamiento reductor del colesterol con esa estatina en concreto versus el no tratar esas tipos de colesterol sin estatinas, pues produce una reducción significativa en los eventos cardiovasculares. Se ha demostrado desde el punto de vista clínico, con la reducción de eventos cardiovasculares, desde el punto de vista anatomopatológico, pues con el estudio incluso intravascular de las arterias, en donde se demuestra no solo una detención en la arteriosclerosis, sino incluso, si las dosis de estatinas son suficientemente potentes como para reducir el colesterol, la regresión de la arteriosclerosis. Un concepto que anteriormente parecía utópico, pero que ahora en este momento se ha visto que esa arteriosclerosis puede regresar, con lo cual la posibilidad final de desarrollar eventos cardiovasculares podemos reducirla, podemos intentar evitarla o retrasarla lo máximo posible. Y eso casi todas o todas las estatinas han conseguido demostrarlo en prevención secundaria. ¿Y a qué efectos secundarios se enfrenta más comúnmente un paciente tratado con estatinas? Sí, más con las antiguas, menos con las más modernas, pero una de las vigilancias que hay que realizar, sobre todo al inicio de un tratamiento, al instalar un tratamiento con estatinas, son dos básicamente. En primer lugar, el aumento de transaminasas, porque son fármacos que se metabolizan a nivel hepático, que pueden producir elevación de transaminasas y elevación de las secas como expresión de una destrucción muscular que en el caso extremo puede llevar a una radiomiólisis, que será la situación más grave, que puede condicionar una insuficiencia renal. Esto obliga a que, sobre todo al inicio de un tratamiento, vigilemos esos parámetros analíticos, de hecho sí lo tenemos estipulado, junto con la vigilancia de las cifras lipídicas, sobre todo del LDL, para ver la eficacia del fármaco, vigilamos transaminasas, vigilamos CKs, para ver si aumentan estos parámetros analíticos. Porque además se ha visto que, independientemente de que algunos pacientes pues con enfermedades hepáticas, con enfermedades musculares, estén más predispuestos a estos efectos secundarios, se ha visto que hay una cierta idiosincrasia, de tal manera que no podemos aventurar qué pacientes van a tener estos efectos secundarios. Luego, sistemáticamente, debemos vigilar esto y, en caso de que se eleven por encima de un nivel, digamos, inaceptable, pues retirar el fármaco. Pues muy bien, eso es todo. Muchas gracias por su tiempo. Gracias.